uniformemente acelerados. ¿Ok? Tenemos entonces, vamos a contextualizar la siguiente situación. Tenemos un taladro manual. ¿Listo? Se acciona el encendido, y adquiere en un tiempo de 3 segundos una velocidad angular de 3600 RPM. Entonces, aquí estamos representando gráficamente la velocidad con respecto al tiempo. Al cabo de los 3 segundos, se comienza a trabajar a velocidad constante. Durante de 3 a 8 segundos, ¿durante cuántos segundos? Durante 5 segundos. Después se suelta el encendido y por la fricción entre sus cojinetes, los cojinetes internos, la velocidad empieza a disminuir hasta que llega a cero. ¿Listo? Entonces, en este tipo de movimiento tenemos la gráfica de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, hay 3 fases. En la primera fase, ¿qué tipo de movimiento es? Movimiento circular uniformemente acelerado. Va a partir de una velocidad de 0 hasta una velocidad de 3600. Muy bien. En la segunda fase, su velocidad va a permanecer como constante. ¿Durante cuánto tiempo? 5 segundos. Listo. Después de los 8 segundos, se suelta el encendido y empieza a disminuir su velocidad por la fricción que existe entre los cojinetes hasta que llega a 0 su velocidad. ¿En cuánto tiempo? Según la gráfica, en 6 segundos. Entonces, me piden, determine el número total de vueltas que dio el taladro. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar fase por fase. En la primera fase, la fase 1, el movimiento circular uniformemente acelerado, tenemos una velocidad inicial de ¿cuánto? De 0. ¿Y una velocidad final de cuánto? De 3600 RPM, revoluciones por minuto. ¿En cuánto tiempo? En 3 segundos. Entonces, estas serían las ecuaciones para trabajar. Recuerden que si es acelerado, aquí sería un más. Si es desacelerado, aquí sería un menos. En este caso, tenemos que teta final es igual a teta inicial más omega inicial por tiempo más un medio de alfa por tiempo cuadrado. Que omega final es omega inicial más alfa por tiempo y que omega final al cuadrado es omega inicial al cuadrado más 2 alfa por teta final. ¿Listo? De 2 vamos a obtener que alfa es igual a omega final menos omega inicial sobre tiempo. Como vamos a trabajar con los omegas, debo convertir el omega de 3600 RPM ¿a qué? A radianes sobre segundo. ¿Cómo procedo? Entonces escribo 3600 revoluciones por minuto, multiplico por el factor de conversión para transformar revoluciones. De revoluciones como está en el numerador, lo coloco en el denominador, arriba coloco lo que lo quiero convertir y escribo la equivalencia. 2 pi radianes equivalen a una revolución. Listo, revoluciones se cancelan con revoluciones y ya me quedan radianes. Ah, pero me faltan minutos. Entonces, como minutos están en el denominador, multiplico por el otro factor de conversión. Minutos arriba, segundos abajo, escribo la equivalencia, 1 sobre 60 y cancelo minutos, obteniendo un omega final de 120 pi radianes por segundo. Listo, esta sería la velocidad con la que va a trabajar el taladro. Ahora, me piden aquí de este tipo de movimiento, me pueden pedir ¿qué? Me pueden pedir la aceleración o me pueden pedir el ángulo. Listo, ¿cómo va yo la aceleración? Entonces, como aquí habíamos determinado, por favor. Como aquí habíamos determinado, vean, omega final menos omega inicial sobre tiempo. Ahora vamos. Omega final, ¿cuál es? 120 pi radianes sobre segundo menos omega inicial que es 0 sobre el tiempo que es 3 segundos. ¿Ok? Dividido 120 sobre 3 y me da 40 pi radianes sobre segundo. Por la ley de la oreja, estos dos que se hacen, se multiplican, entonces me queda segundo cuadrado, obteniendo una aceleración angular de 40 pi radianes por segundo cuadrado. Ahora, si me piden el ángulo, entonces utilizo la ecuación 1. Listo. Teta inicial, 0. Omega inicial, 0. Entonces estos dos términos se convierten en 0. Entonces obtengo que teta final es igual a un medio de alfa por t cuadrado. Entonces reemplacemos. Teta final, un medio de alfa, que ¿cuánto nos dio?
40 pi de radianes por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. ¿El tiempo cuánto es? 3 segundos al cuadrado. Opero y obtengo un teta final de 180 pi radianes. Pero a mí me están pidiendo son el número de vueltas. Entonces voy a convertir esos 180 pi radianes en vueltas. Entonces cancelo, como pi radianes, como radianes está en el numerador, coloco radianes en el denominador y arriba lo que lo quiero convertir. En este caso, ¿a qué lo quiero convertir? A vueltas. Pi se cancela con pi, 180 dividido 2, ¿cuántas me va a dar? 90 vueltas. Quiere decir que en esta primera etapa, ¿cuántas vueltas dio? 90 vueltas. 90 vueltas. Ahora, vamos a pasar para la fase 2. En la fase 2, ¿qué tipo de movimiento es? La velocidad es constante, ¿cierto? Entonces tenemos un movimiento circular uniforme. La única ecuación para este movimiento, ¿cuál es? Omega igual a teta sobre t. Despejemos teta. Entonces, tiempo pasa a multiplicar ¿con quién? Con omega. ¿Listo? Entonces obtengo que teta final es igual a omega por tiempo. Omega fue la velocidad que nos dio ¿de cuánto? Vean acá. 120 radianes por segundo. Por el tiempo, ¿que cuánto es el tiempo? Mire la gráfica. De los 3 a los 8 segundos. ¿Cuánto es tiempo? 5 segundos. Entonces, mire, 120 pi radianes por segundo por 5 segundos. Se cancelan segundos, se multiplica, opero 120 pi por 5 y ¿cuánto me da? 600 pi radianes. Vuelve y juega. Aquí no me están pidiendo los radianes sino las vueltas. Entonces convierto estos 600 pi radianes por el factor de conversión. Entonces, como radianes está en el numerador, ¿dónde lo pongo? En el denominador. En el numerador pongo a lo que lo quiero convertir, que es vueltas. Escribo la equivalencia. Una vuelta son 2 pi radianes. Se cancelan pi con pi. Opero 600 dividido 2. ¿Cuántas vueltas me da? 300 vueltas. Quiere decir que en la segunda parte, ¿cuántas vueltas dio? En la segunda fase dio 300 vueltas. Ahora, para la fase 3, bueno, antes de pasar a la fase 3, como el movimiento es circular uniforme, yo puedo determinar quién, el periodo o no. Listo, entonces yo sé que omega es 2 pi radianes sobre el periodo. Entonces de aquí el periodo, despejando el periodo de acá, obtengo que es igual a 2 pi sobre omega. Reemplacemos, obtengo que el periodo es igual a 2 pi sobre la velocidad angular que me dio de 120 radianes por segundo, teniendo un periodo de ¿cuánto? Un 60avo de segundo. A su vez también puedo determinar ¿quién? La frecuencia, que es igual a 1 sobre el periodo. Entonces me quedaría 1 sobre 60, ¿qué me da? 60 segundos a la menos 1, que es lo mismo que tener 60 Hz. 60 Hz. Entonces ahora sí, vamos a pasar a la fase 3. ¿Qué tipo de movimiento es la fase 3? Movimiento circular uniformemente desacelerado. Va a partir de una velocidad hasta que llega a 0. Entonces, anotemos primero los datos. ¿Cuál es la velocidad inicial? 120 pi radianes. Listo. Volvamos acá. ¿Cuál es la velocidad final? 0. ¿Y cuál es el tiempo? 6 segundos. Entonces, tenemos velocidad inicial 120 pi radianes, velocidad final 0, tiempo 6 segundos. Ahora vamos a determinar alfa. ¿Listo? Entonces alfa en este caso sería velocidad final 0 menos velocidad inicial 120 pi radianes por segundo sobre el tiempo que es 6 segundos. Obteniendo entonces operando, tengo un alfa de menos 20 pi radianes por segundo cuadrado, como esperábamos, es un movimiento desacelerado. Entonces ahora, para determinar teta final, vengo para acá por favor, voy a aplicar esta ecuación, pero recuerden que aquí no es más sino menos porque es desacelerado. Entonces ahora volvamos pues, vamos a hacer teta final. El teta final va a ser igual a omega inicial, que es 120 pi radianes por segundo, por el tiempo, que es 6 segundos, menos un medio de la aceleración. Bueno, ahora, como aquí ya le colocamos el menos, no es necesario que vuelvas a colocar aquí el menos, aquí solamente es la magnitud. Entonces, menos, este menos de la aceleración es el que viene aquí. ¿Me hago entender? Listo. Entonces ahora sí, menos un medio
de la aceleración, que es 20 pi radianes por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado, que es 6 segundos. Entonces me queda 6 segundos al cuadrado. Operando, aquí me da 120 pi por 6, 720, aquí me da 20 pi por 36 sobre 2, es 360, de 720 menos 360 obtengo un teta final de ¿cuánto? 360 pi radianes. Convirtámoslos a vueltas también. Entonces, multiplico por el factor de conversión, que ¿cuál es? En el denominador coloco radianes para que cancelen. En el numerador coloco vueltas. ¿Cuál es la equivalencia? 2 pi radianes equivalen a una vuelta. Se cancela pi con pi, radianes con radianes. Y obtengo 360 dividido 2. ¿Cuántas vueltas? 180 vueltas. Entonces ahora, el número total de vueltas, ¿cuál va a ser? Miren, en la primera fase, ¿cuántas vueltas dio? 90. En la segunda fase, ¿cuántas vueltas dio? 300. Y en la tercera fase, ¿cuántas vueltas dio? 180. El número de vueltas totales va a ser igual a 90 más 300 más 180 igual a 570 vueltas. ¿En cuánto tiempo? En los 14